Hola a todos, vamos a continuar con lo que es el curso del Código Eléctrico Nacional y estamos en el artículo 100 revisando lo que es las definiciones. Es importante que tú conozcas esto, aunque puede pasar desapercibido, porque estas definiciones tienen un contenido importantísimo para que tú hagas una buena instalación eléctrica. Pero ¿cuál es la importancia de conocer este término sobre la ampacidad? Mira, como primer punto es que muchas de las veces las instalaciones eléctricas están expuestas a ciertas condiciones. Una de estas es la cantidad de cables de conductores que van en un conduit. Otra es cómo va a estar expuesta la instalación eléctrica a una cierta temperatura. Y por otro lado, también puede ser que exista una caída de voltaje cuando la carga se encuentra a una distancia considerable. Y bajo todas estas condiciones, la carga debe recibir el mismo suministro de energía eléctrica. O sea, se debe cumplir la cantidad de amperios y evidentemente el voltaje para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica. Como segundo punto del por qué es importante conocer sobre la ampacidad, es porque muchas de las veces tenemos que hacer cambios en los alimentadores, por ejemplo, de cobre a aluminio. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque en cobre es bastante alto el costo respecto a que si utilizamos en aluminio. Por ejemplo, la relación puede ser incluso de 4 o 5 a 1. Si una bobina en cobre cuesta $10,000, pues en aluminio está aproximadamente en $2,500. Y este proceso del cambio de cobre a aluminio implica que tienes que considerar algunos detalles. Por ejemplo, el más evidente es el del calibre del conductor, lo que significa que si en cobre tenemos un calibre 1.0, por ejemplo, en aluminio estamos en un calibre 4.0, lo que quiere decir que habrá modificaciones en ese ducto, en ese conduit. O sea, que si antes iban, por ejemplo, 10, 12 cables, pues hoy se verá afectada esa cantidad porque el diámetro del reemplazo de cobre aluminio habrá aumentado en el diámetro y así que pues la cantidad de cables ya no será la misma. Toda esta conversión, la cantidad de cables, la afectación por temperatura y todo lo demás están en unas tablas que están establecidas en el NEC y vamos a ver a continuación en este video. Pero antes revisemos la definición de ampacidad según el NEC. Mira, está en el artículo 100 y es la corriente en amperios, que es la magnitud de un conductor que puede transportar de manera continua bajo sus condiciones de uso sin exceder su temperatura nominal del conductor. Y esto es esencial para asegurar que el sistema eléctrico funcione de manera segura y eficiente. Ahora revisemos estos dos ejemplos prácticos para comprender mejor lo que es la ampacidad. Veamos el primero. Mira, tenemos tres cables THWN-2 que están a 115 amperios a 90 grados centígrados. Esta instalación eléctrica tiene ciertas condiciones, la que indica aquí en el ejercicio, que son tres conductores en ese ducto que están ahí en color rojo y va a estar a una temperatura ambiente a 86 grados Fahrenheit. Estos conductores salen de un breaker, van a través de ese ducto y alimentan una carga que está en la parte derecha a través de ese disconnect que visualizas ahí. Y bueno, se hace una operación matemática. Veamos de dónde viene esta multiplicación de 115 por 1 y por 1 que da igual a 115 amperios. Nos dice que va a estar en la tabla 310.16 para poder ubicar primero cuál es el amperaje y según eso el calibre del conductor. Por ejemplo, tenemos en este caso un cable THWN-2 y como no nos dice si es de cobre o aluminio, pero sí nos indica los amperios, pues vamos a ubicar aquí el tipo de calibre. Primero ubicamos en este caso en cobre el tipo de conductor que es THWN-2, que es justamente el de aquí. Estamos en el cobre a 90 grados centígrados. Así es esa característica de ese tipo de conductor. Nos dice a 115 amperios, pues yo me ubico aquí y veo que justamente el calibre para lo que es cobre es número 3. Ahora analicemos para lo que es aluminio. Pues, como ves, deberá aumentar el calibre del conductor por el tipo de material en sí. Y ubico el tipo de cable THW-2 a 90 grados centígrados en aluminio. Vengo acá y veo los 115 amperios y justamente estoy en un calibre número 1, lo que quiere decir que si antes tenía en número 3 en cobre, ahora en aluminio tengo en número 1. Habrá aumentado el diámetro del conductor. Así que ahora ya tenemos definido el calibre correcto del conductor de acuerdo a los 115 amperios. Ahora analicemos el primer por 1.0, justamente el de aquí. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues esto viene ahora de la tabla 310.15b1, que nos habla sobre lo que sería la temperatura. Como la condición te dice que está a 86 grados Fahrenheit, pues tú vienes aquí y te ubicas. Justamente estamos en esta zona, en la de aquí. Nos dice que vamos a multiplicar por 1 justamente aquí, porque no ha habido afectación bajo esas condiciones de temperatura. Ahora analicemos el siguiente por 1. Y en este siguiente por 1.0 nos vamos a la tabla 310.15c1, que nos habla sobre la penalización cuando se sobrepasa la cantidad de conductores, que en este caso el número máximo es 3 conductores a través de un ducto. Y como nosotros tenemos tan solo 3 conductores, los que están aquí en color rojo, ¿y esto por qué? Porque justamente en la tabla anterior, en la 310.16, nos dice que todo lo que tú ves aquí en amperios es cuando van máximo 3 conductores a través de un ducto, justo en esta zona. Así que como no tenemos ni 4, ni 5, ni nada más, tan solo 3
3 conductores se multiplica por 1, lo que quiere decir que la operación matemática da los mismos 115 amperios, o sea que estamos al 100% de ocupación máxima respecto a ese calibre, ya sea 3 para lo que es cobre, que justamente aquí, o 1 si fuera aluminio, bajo estas condiciones de la instalación. Ahora analicemos el siguiente ejemplo. Mira, justamente el de aquí. Tenemos el mismo tipo de cable a 115 amperios a 90 grados centígrados, pero la operación matemática ha cambiado. Ahora tenemos un punto 87 y ahora tenemos punto 80. Y veamos de dónde viene el primer punto 87. Bueno, nos dice sobre lo que es la corrección por temperatura, porque las condiciones de la instalación han cambiado. Por ejemplo, la temperatura antes era 86 grados Fahrenheit, ahora va a estar en 110 grados Fahrenheit. ¿Qué más? Antes teníamos 3 conductores, hoy tenemos 5. Habrá aumentado estos que están aquí en color azul. Entonces la cantidad subió a 5 y veamos el primer punto 87. Bueno, este punto 87 viene de aquí, de la tabla 310.15b1. Entonces venimos acá y nos ubicamos esto de aquí que sería los 110 grados Fahrenheit y estamos justamente, te dice que si está a esa temperatura tú tienes que multiplicar por un punto 87, o sea que se verá afectada en un 13% la carga máxima en amperios de ese conductor. Ahora, ¿de dónde viene el siguiente por 0.80? Viene de acá, de la tabla 310.15c1. Como ahora tenemos 5 conductores, nos ubicamos en la primera fila y vemos que nos dice que multipliquemos por el 80%, lo que quiere decir por 0.8, o sea que bajo esa condición de la cantidad de conductores se ve afectado en un 20% si yo tengo 5 conductores en un ducto. Así que yo lo que hago es multiplicar por 0.80. Y si hago la operación matemática bajo esas condiciones, tan solo obtengo 80 amperios. Ahora, ¿yo cómo puedo obtener los mismos 115 amperios? Pues es aumentando el calibre. Ahora veamos cuál es el resultado y cuál es el calibre. Hagamos la operación matemática. Pues y lo que tenemos que hacer es ahora que cuando nuestra variable anteriormente estaba en la parte derecha, o sea en esta zona, ahora nuestra variable va a estar acá en la parte izquierda, porque yo ya tengo un resultado del cual quiero obtener, que serían los 115 amperios. Así que lo que hago es colocar acá la variable, entonces el 0.87, 0.80 pasan a dividir a los 115 amperios. Y hagamos, tenemos 115 dividido para 0.87 y dividido para 0.80, me da un total de 165 amperios. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si regresamos a la tabla anterior, nos ubicamos ahora en un cable que dé los 165 amperios. Y vengo acá, vengo y me ubico aquí. Si antes yo utilizaba un calibre que era un número 3, ahora yo tengo que utilizar para tener esos 165 amperios un número 1,0. Eso quiere decir que cuando yo utilice ese calibre de cobre, pues si yo tengo los 170 amperios y bajo esas condiciones que es los 110 grados Fahrenheit y los 5 conductores, tan solo obtendré al final en la carga los 115 amperios para yo tener así el 100% de esos 115 amperios. Ahora veamos acá en aluminio. En aluminio yo necesito de igual forma los mismos 165 amperios, así que vengo y me ubico, pues estoy aquí en el calibre 3,0 que sería para aluminio. Y así que como ves, esa es la operación matemática que tienes que hacer para compensar la cantidad de amperios que se ve afectada bajo esas condiciones, que va a ser el número de conductores que van en un ducto y también por la temperatura a la que va a estar expuesta esa instalación. Solo se trata de una operación muy sencilla pero importantísima, porque si tú no calculas bien ese calibre del conductor, vas a tener complicaciones serias. ¿Cuáles son esas complicaciones? Primero, que seguramente tú habrás medido la longitud hasta donde se encuentra esa carga, cortas el cable que no es el correcto, realizas la instalación. Imagínate si ese calibre no es el correcto. Tienes que sacar ese cable, lo que implica un costo en la parte económica y de igual forma el tiempo de servicio que se hace bajo lo que sería desmontar lo que ya está hecho a tener que reemplazar el nuevo calibre correcto. Así que es muy importante que tú hagas muy bien esta operación matemática y mira, es tan sencilla y se trata tan solo de utilizar estas 3 tablas que pueden ayudar a que la instalación eléctrica se mantenga de manera segura y eficiente. Si te gustó el video, dale like, comparte y déjanos en los comentarios si tienes alguna duda, sobre todo en la operación matemática. Recuerda que si quieres seguir recibiendo información sobre lo que es instalaciones eléctricas y lo que es también automatización industrial, síguenos para más contenido. Gracias por ver este video.